Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos aquí en Al filo de la semana. Y en este filo de la semana tenemos varias cosas que yo creo que son bastante importantes. Miren, el cierre de Injuve e Insaforp, ¿verdad? Es una noticia reciente. Ambos se integrarán en la Dirección de Integración, que se dedicará al diseño, implementación y ejecución de políticas orientadas a la disminución de la pobreza. Está bien, ¿verdad? Pero el tema jóvenes y el tema formación profesional son dos temas que no se pueden olvidar, ¿verdad? Es decir, se integran en una organización más grande. Vaya, es decir, pero hay que darle siempre una subdirección o algo así al trabajo con jóvenes y al trabajo de formación profesional. Es decir, olvidar a los jóvenes en este país, en el que los jóvenes son los que tienen peor salario, son los que tienen menos seguridad social, son los más perseguidos a veces y más incomprendidos, son los que están marginados de la educación, etcétera, etcétera, y de programas desarrollados de seguridad social. Son los que tienen un futuro un poco más difícil, es decir, porque van a tener el calentamiento global, la pobreza sigue siendo un problema fuerte en el país, son los que más emigran también del país. Es decir, olvidarse de los jóvenes es olvidarse del futuro del Salvador. Es olvidarse de la reposición de la fuente de trabajo. El Insaforp debe desarrollar un papel muy importante en la formación profesional. Es decir, hace algunos años, Insaforp nunca ha funcionado con demasiados recursos, siempre se le han negado recursos, y es un error. Uno puede comparar con Guatemala o con Costa Rica, donde la formación profesional es mucho más, se invierte mucho más en ella. Entonces son países con mayor desarrollo, con mejores salarios, tienen gente más capacitada, con más atractivo para la inversión extranjera, etcétera, ¿verdad? Y para la propia inversión interna, pues pueden invertir sin miedo si saben que tienen buenos técnicos. Yo creo que el Insaforp no debe manejarse como algo secundario, ¿verdad? Y como algo que dentro de la política orientada a la disminución de la pobreza pudiera ser secundaria. Tiene que ser algo prioritario. Y lo mismo diría de los jóvenes, ¿verdad? Es decir, la nueva ley todavía no se conoce, entonces es difícil hacer un juicio, pero sí es importante prevenir, ¿verdad? Y avisar que jóvenes e Insaforp, formación profesional, son prioridades nacionales, son necesidades nacionales para un desarrollo equitativo del Salvador. Y si no lo enfocamos de esa manera y pensamos en la pobreza, en combatirla de otro modo, y nos olvidamos de los jóvenes y de la formación profesional, seguiremos, ¿verdad? Seguiremos en la misma situación en la que estamos. No habrá futuro ni desarrollo en el país. Otro de los temas importantes dentro de estas leyes nuevas que están saliendo, ¿verdad? Es la Ley Integral de Comercialización Agropecuaria. En principio es importante regular la comercialización, es decir, no es una ley que sea mala en principio ni nada, pero hay quejas de que hay un vacío tanto en la ley como en la política concreta, y es el vacío de no saber cómo animar la producción, especialmente en el campo. El campo se está quedando vacío porque las jóvenes se van. Y se van simple y sencillamente porque el campo es el que tiene mayores niveles de pobreza, incluso de pobreza extrema. Están en el campo la gente que pasa hambre, digamos, ¿verdad? Entonces, una ley de comercialización agropecuaria se ocupa exclusivamente de la comercialización, pero debe haber dentro de la ley un dinamismo de promoción
del emprendimiento, de una promoción de la producción, ¿verdad? Más que de la comercialización de la producción. Si bajamos la producción de alimentos básicos en el campo, todos vamos a salir perjudicados. Depender de los alimentos a nivel internacional es perder la soberanía alimentaria y perder la posibilidad en tiempos de crisis de alimentar a la población. Hablábamos de ello la semana pasada. Esta ley nos incita, ¿verdad?, a hablar de nuevo de ello. Está bien regular la comercialización, pero hay que promover y animar la producción, especialmente en el campo, y de los alimentos básicos, de los granos básicos para el alimento general de la población y lograr esa soberanía e independencia alimentaria que hoy no la tenemos. Hoy estamos en déficit en la mayoría de la producción alimentaria que hay en el país, desde el campo agropecuario hasta otros campos concretos de productos básicos de la alimentación. Ojo ahí también con las concesiones en esta ley, porque según la ley se puede ceder el manejo incluso de las reservas estratégicas de alimentos del país. Eso de ceder el manejo a entidades público-privadas, aunque sea, puede ser peligroso según el grupo que lo maneje, ¿verdad? Es decir, yo creo que el Estado tiene una obligación muy fuerte de supervisar todo lo que es comercialización agropecuaria y producción agropecuaria. Es decir, las dos cosas hay que controlarlas. Ha habido mucho coyotaje, muchos coyotes en la relación campo-ciudad, es decir, coyotes que compran barato los alimentos a los campesinos, los venden caro en la ciudad. Ese tipo de intermediación no debería repetirse en sociedades que manejen reservas alimentarias, ¿no? Ese es otro tema. Luego hemos visto algunas cosas que son endémicas, ¿verdad? Es decir, y siguen saliendo continuamente en los periódicos, en los medios de comunicación. Y una es la necesidad de mejorar los procesos que se siguen en la búsqueda de los desaparecidos. El delito de desaparición es un delito permanente, es decir, no deja de existir la obligación de buscar al desaparecido, aunque pasen años, ¿verdad? Es decir, a veces hemos visto en algunas informaciones, crímenes de desaparición que se resuelven a los 20 años, ¿verdad? Y ahora es más fácil incluso resolver ese tipo de delitos con el ADN y con los adelantos científicos de identificación de los restos humanos, ¿verdad? Pero sentimos que la Fiscalía no tiene los medios adecuados para trabajar el tema. La policía no tiene un departamento dedicado con fuerza y con recursos adecuados a la búsqueda de personas desaparecidas. Yo creo que hay que salir de la inacción y fortalecer las débiles estructuras existentes. No es que no haya nada, pero sí hay problema en lo poco que hay. Es decir, es poco y deficiente lo que tenemos para la búsqueda de personas desaparecidas, y la desaparición de personas se está volviendo bastante endémica en El Salvador. Recientemente el presidente había hablado del comercio de órganos y de la trata de personas como una enfermedad endémica de toda América Latina. Es decir, no hay unas pruebas reales, ¿verdad?, de que sea en América Latina la región en que más se produce trata de personas, trata de órganos, que implica muchas veces desaparición de personas, ¿verdad? Pero el hecho de que el presidente lo diga es también un elemento que nos mueve a decir, bueno, si el presidente es consciente de que hay trata de personas en América Latina, tiene que preocuparse más por las desapariciones dentro de nuestro país, ¿verdad? No queremos trata y, por supuesto, comercio de órganos, mucho peor sería, ¿verdad? Si eso se da en el país, no sé si se da o no, pero el hecho de que el presidente hable de estos temas como endémicos de América Latina
da la impresión de un reconocimiento de la existencia de estos problemas también en nuestro país. Otro problema endémico es que cada vez se están volviendo más frecuentes los enfrentamientos con sindicatos y con dirigentes sindicales, especialmente cuando reclaman por atrasos en los salarios. Mire, un sindicato, por supuesto, tiene que preocuparse de todos sus afiliados, pero una preocupación inmediata, normal y que tiene que salir a la luz, pero inmediatamente, es cuando hay atrasos en el pago del salario. Eso es evidente. ¿Qué otra cosa puede hacer un sindicato si no hiciera eso? No, es que vamos a trabajar el convenio colectivo, espérense, sin salario. Los echarían a los dirigentes sindicales, ¿verdad?, si actuaran así. Entonces, evidentemente, reclamar por salarios en mora es una obligación del sindicato. Es decir, atacarlos, presionarlos, amenazarlos, quitarles el trabajo. Por hacer eso es ya tener una posición antisindical dentro del país. El sindicato es necesario en la relación obrero-patronal, tanto en la empresa privada como en el Estado. Es decir, si empezamos a pelear contra los sindicatos, tenemos un error serio y estamos cayendo en una especie de autoritarismo estatista que no es justo, ni es adecuado, ni conveniente para la política del país, ¿verdad? Esto ya no es endémico, pero sí empieza como a haber rebrotes, ¿verdad? Es decir, ojalá no sea endémico, no se convierta en endémico, el COVID. Hay COVID en crecimiento, el gobierno se conforma con decir que es un crecimiento suave, pero empieza a haber aspectos del COVID preocupantes por lo que hemos vivido en el pasado. 4 ancianos del asilo Sara Saldívar han sido internados graves de COVID, gente con edad avanzada, con salud débil, y eso nos recuerda el pasado, cuando murieron más de 20 o 30 ancianos en el asilo Sara Saldívar, ¿verdad? Es decir, cuando empezó el COVID fuerte en el país. Yo creo que hay que prevenir este tipo de cosas con vacunación a las personas más ancianas, a las personas más vulnerables, etcétera. Y ciertamente en un asilo donde se recoge a ancianos más o menos abandonados, aunque algunos no del todo, pero cuyos familiares no pueden cuidar de ellos, etcétera. El tratarlos bien, el vacunarlos, el tenerlos al día en todo lo que son vacunas contra enfermedades infecciosas que pueden ser abundantes en el país, es indispensable para tener una sensibilidad con los adultos mayores adecuada, ¿verdad? Es decir, hay una ley de adulto mayor, hay un convenio en favor de los adultos mayores que ha firmado El Salvador en el área de los derechos humanos a nivel de Latinoamérica, dentro de los pactos de derechos humanos latinoamericanos, y ciertamente el prevenir la enfermedad del anciano es uno de los factores que hay que cumplir por ley del país y por ley también internacional, y también por pura referencia ética. Es decir, pues a los ancianos le debemos lo que somos, ¿verdad? Es decir, y lo mejor o lo peor que tengamos, en buena parte se lo debemos a nuestros ancianos. Hay que cuidarlos, sobre todo contra este tipo de enfermedades que pueden ser mortales y que pueden convertirse en endémicas también si no se cuidan. Y hasta hoy o hasta ahora llegamos aquí al fin del filo de la semana. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Al filo de la semana.